Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Bueno, profe, profe, sí buenas se le tardes. escucha. Sí, sí. Bueno, genial. ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan para el parcial? Bien, profe. Bien. Bueno, genial. Bueno, esta es nuestra clase de repaso. La verdad es bueno, que comparado con otro cuatrimestre entran menos temas, así que la tienen bastante fácil. Vamos a repasar los temas que entrarían. A ver si yo no estoy mal, no tenemos muchos. Es nivel de precios. Tenemos tipos de cambio también, que habíamos visto. Luego tenemos la generación del ingreso. Otro tema que era valoración de la producción, que también está dentro de generación de ingreso, y luego la firmina que decía ingreso nacional y ahorro nacional, ¿no? Así que son 5 temas los que tenemos visto en esta parte. Por lo general siempre también metemos tasa de interés, que es un tema bastante más pesado, pero bueno, este cuatrimestre no llegamos a meter, va a quedar para el segundo parcial, ¿no? Y bueno, lo que habíamos visto un poco era aprender qué era la diferencia entre índice e indicador, aprender a calcular la inflación, que ya lo deberían saber, de introducción a la economía, cómo calcular la inflación mensual, la inflación anual. Ahí teníamos dos metodologías, que era entre puntos y promedios. Y luego les dije que había 3 operaciones más básicas que las tenían que saber sí o sí, de por vida, que tenía que ver con el hecho de deflactar, actualizar un valor o hacer cambio de base, ¿no? Y básicamente la pregunta que queremos responder cuando trabajamos con índice de precios, sea el índice de precio al consumidor, el índice de precio a la construcción, el índice de precio mayorista, lo que nos toque analizar, es saber si alguien ganó o perdió poder adquisitivo, ¿no? O sea, en temas de precio lo que queremos saber es eso. A partir de un monto dado, queremos saber si la persona ganó o perdió poder adquisitivo o se siguió manteniendo igual, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta que queremos responder es eso, ¿no? Más allá de las cuentitas que vamos a hacer, digamos. Luego también estuvimos viendo tipo de cambio. Bueno, ahí analizamos todos los tipos de cambio que hay para la Argentina. No hay un libro sobre eso, así que tienen que estudiar sobre las Argentinas que les pasé. Y básicamente desde el punto de vista más técnico y teórico, ahí el concepto clave es el tipo de cambio real, ¿no? ¿Qué pasa? Que está la formulita, qué pasa con el tipo de cambio real cuando sube o baja la inflación en el país que estamos mirando, que por lo general es Estados Unidos. ¿Qué pasa con ese tipo de cambio real cuando hay una devaluación o hay una apreciación cambiaria? ¿Qué pasa con el tipo de cambio real cuando hay una inflación en Argentina o hay deflación, ¿no? Entonces, básicamente, lo que queremos ver, esas 3 variables, cómo impactan el tipo de cambio real, y a partir de eso determinar quiénes son los sectores que ganan o pierden, digamos, con esos cambios en el tipo de cambio real, ¿no? ¿Quién fue ese sector que se ve beneficiado por un tipo de cambio real alto y que son posiblemente que se ven beneficiados si el tipo de cambio real es mucho más bajo? Y a quienes en parte les es indiferente el tipo de cambio real, ¿no? Variaciones en el tipo de cambio real. Por lo general, a todos nos pega en algún lado, pero podemos suponer, por ejemplo, que hay empresas que ni importan productos ni exportan productos, por lo cual en lo que hace a su operatoria como unidad, digamos, no se ven influenciados, ¿no? Bueno, y luego empezamos a ver todo lo que era respecto a la generación del ingreso. Dijimos que ahí lo que mirábamos era una metodología de cómo mirar el PIB, que es una mirada más de política económica, y lo que lo vamos a ver en primera instancia es el valor total de la producción, y tenemos que entender cómo del valor total de la producción llegamos a la idea de valor agregado a precios básicos, y luego cómo llegamos de ahí a la distinta descomposición que hacemos en términos de ingresos, de cuáles son los ingresos que corresponden a los capitalistas, cuáles son los ingresos que corresponden a los asalariados y cuáles son los ingresos que corresponden a aquellas personas que no son asalariados, es decir, no trabajan bajo la relación de dependencia de nadie y que trabajan por cuenta propia, ¿no? Bueno, es un poco lo que tenemos que analizar es eso, y lo que nos va a interesar van a ser los cambios, ¿no? ¿Qué nos va a interesar para la cuestión del parcial puntualmente? Bueno, conocer los conceptos, qué abarca, por ejemplo, excedente bruto de explotación, y qué abarca el ingreso mixto, qué es la renta de los asalariados. Bueno, eso tenemos que tener bastante bien en claro. También cuando hablamos de la evaluación de la producción, bueno, ¿qué es producción? ¿Qué entendemos por producción? ¿Qué son los insumos? Y básicamente eso, ¿no? Y luego tenemos la parte de ahorro e ingreso nacional. Bueno, y ahí tenemos distintos conceptos más
técnicos, y bueno, tenemos que saber cómo llegamos de un lado a otro también en esas relaciones. Sumamente importante, bueno, que es el ahorro bruto nacional, y luego cómo llegamos a la idea de, bueno, si el país se está prestando o se está endeudando, ¿no? Y eso mirábamos esa hojita que teníamos ahí, que nos muestra el INDEC. Bueno, tienen que saber, obviamente, cómo llegar de una relación a la otra, y saber también o sea, dentro de cada concepto, por ejemplo, en transferencias corrientes, no le da a pedir la definición, pero sí, por ejemplo, si me digan en esas transferencias corrientes, se encuentra, por ejemplo, el pago de un salario, ¿no? Entonces, o si no, ¿en qué cuenta estaría el pago de ese salario, ¿no? Entonces, un poco lo que les pide es eso, no la definición, pero sí que entiendan qué conceptos se están jugando en cada una de esas cuentas. ¿Y qué más? Creo que nada más. Hicimos un repaso básicamente así en términos agregados por todos los temas, ¿no? También entender puestos de trabajo, si los puestos de trabajo son igual a la cantidad de gente empleada, repasen ese puntito que estuvimos viendo. No sé, yo no recuerdo ningún otro tema más, no sé si alguno de ustedes tiene agendado algún otro tema. No, después creo que, bueno, los temas prácticos que vimos con el otro profe de los lunes, pero Y claro, luego están los temas de Hugo que habrán repasado. claro. Y ya, eso ya me desligo. Yo le digo los temas, ¿no?, que vieron conmigo, básicamente. Así que bueno, como práctico, bueno, la idea acá es, yo ya les dije de entrada, saber trabajar bien con los índices, o sea, defractar, actualizar un valor y hacer cambio de base, va de cajón al parcial, o sea, tienen que saberlo manejar bien. Luego puede haber algún ejercicio relacionado con el tipo de cambio real, pero más desde el punto de vista de qué pasa con el tipo de cambio real cuando hay un cambio en alguna de las variables que lo afectan. Puede también haber algún ejercicio que pida determinar, por ejemplo, qué pasa con si el país se está prestando o se está endeudando, ¿no?, a partir de la idea de ingreso y ahorro nacional. Entonces ahí puedo pedirles algunos ejercicios de suma recta, depende de lo que les pida, pero no mucho más de lo que vimos en clase. Y después conceptualmente tienen un montón de cosas, ¿no?, que puedo pedir. Esto que le comentaba recién, si algún concepto entra dentro de una definición determinada, no la definición tal cual está en la FEMINA, porque algunas que son larguísimas, pero sí entender a qué se refiere. Bueno, de eso también puede haber, ¿no? Va a haber. Así que bueno, básicamente es eso lo que vamos a tomar, es, bueno, saber más o menos si vienen estudiando o no. 5 preguntas va a hacer Hugo, 5 preguntas hago yo, y no hay mucho más. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, los trabajos prácticos de los IPC lo pudieron hacer, les salió. Yo el primero, el segundo no. Pero entendí más o menos el concepto después de verlo, pero como no lo plasmé en el Excel, no lo terminé. Bueno, hacelo porque va a tomar un ejercicio de esos. En la Firmina está re explicado de dónde van, para dónde. Y luego calcular la inflación en la misma ecuación.